Para él. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Sí, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, repose, Padre Santo, sobre el Maestro, para que pueda traer, Señor, la enseñanza, Padre Santo, con sabiduría de lo alto. Y te pedimos, Señor, que tome nuestro corazón y nos ponga receptores, Señor, a tu enseñanza, y que en esta noche, Señor, podamos salir de aquí, Señor, con conocimiento nuevo, Padre, que tú nos has revelado. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo, quédate con nosotros, en el nombre del Señor te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a ir al capítulo 4 de Daniel. Vamos a ver un poco la historia, el detalle de lo que vamos a hablar, pero para poder entender bien el argumento es necesario que nos metamos en la historia para que comprendamos seguidamente lo que viene de la interpretación. Varón, qué rica esa comida que está trayendo. ¿Comiste pack? No, pero los oía crunch. Puede llevar. Sí, se queda así quedó porque yo creo que ya lo quedó. Voy a ver. Sí, unos dos. Okay. Se oían los hermanos y tronaban. Yo no sé si tronaban los dientes sobre el planeta. Bien. Entonces vamos a leer hasta el versículo 18 y vamos después a continuar. Pero mientras tanto vamos a hacer una primera lectura hasta el verso 18. ¿Capítulo qué? Capítulo 4 de Daniel. Vamos a leer los 18 primeros versos para entrar en el escenario. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Ustedes sigan con la vista. Amén. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y quiero hacer una aclaración de este verso antes de continuar, y quiero que ustedes lo observen. Fíjense, la manera en que Nabucodonosor está hablando en esta porción bíblica, cómo él se identifica primero como rey. Después fíjese que lo que él está hablando se lo está diciendo no solamente al pueblo que lo está escuchando, a las personas que lo están escuchando, sino está haciendo una declaración a todos los pueblos, todas las naciones, toda lengua. Dice, naciones y lenguas que moran ¿en dónde? En toda la tierra. O sea, no solamente se concentró en la ciudad donde él estaba gobernando, donde él era rey, sino a todas las naciones del mundo. O sea, en otras palabras, ya, vamos. En otras palabras, hermanos, era un mensaje para la gente en su totalidad. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, fíjese, él está hablando, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia
para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Gracias. Me olvidó decir que estaban clones. Es lo que me Mire, no recibe. Usted supo pedido. Pedí sabiduría. Amén. Entonces, ¿cuál me quedé? El 9. Belsasar, no. 8, no termina el 8. El 8. el 6. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bien, esta en sí es el sueño de Nabucodonosor. Entonces, este es dividido en 4 partes. Primero, la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? Lo que Nabucodonosor vio. La segunda, el árbol, que era colosal en su sueño. La tercera, el significado del árbol. Y la cuarta, la humillación de Nabucodonosor. En 4 se divide esta historia. Podríamos decir entonces, hermanos, de que Daniel escribió este capítulo, porque fue Daniel el que lo escribió, pero la manera en que Daniel lo escribió fue de una manera, lo dice el libro, personificada, o sea, personal, hablando como que si él fuera Nabucodonosor mismo. Por ejemplo, en el caso que dice yo, Nabucodonosor, Daniel escribió el libro, pero o sea, Daniel puso el relato Como si Nabucodonosor. como que si él fuera Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuve un sueño
Y después dice, ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los magos, los adivinos, los sabios. Y dice también, es como que se usara, dice, un estilo literario narrativo de gran significado cuando él personifica. Dice, por ejemplo, del verso 1 al 3, la descripción de las circunstancias del palacio. Después tenemos el contenido del sueño, la interpretación después que le da Daniel al sueño, y por último, la experiencia humillante de Nabucodonosor. Fíjese, para empezar el relato, podríamos decir de que este sueño, hermanos, era un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor con un propósito, ¿verdad? El propósito era hablarle directamente al rey Nabucodonosor, un mensaje directo para ese hombre. Por supuesto que ese mensaje iba a trascender la historia, iba a trascender los tiempos y iba a llegar hasta el día de nosotros hoy. Ahora yo les voy a enseñar cómo es que ese sueño impactaba directamente en la vida de Nabucodonosor, pero nos alcanzaba a nosotros también. Fíjese, para empezar, el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor estaba basado en un árbol. Entonces, el árbol significa muchas cosas, inclusive para el día de nosotros ahora. Dice el verso 20 y 21, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres. O sea, el árbol era Nabucodonosor. Si nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor, hermanos, en otros versos bíblicos, el árbol significa el hombre, la vida del hombre. Hay un pasaje también en el libro de los Salmos que nos grafica a nosotros, en el capítulo 1 de los Salmos, dice la palabra del Señor graficando al hombre como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice de que este árbol que está plantado a la orilla de un río, dice que este nunca va a dejar de producir, nunca va a dejar de estar verde, siempre va a estar verde, siempre va a estar hermoso, siempre va a estar floreciente. Está hablando de la vida de un hombre justo. En otras palabras, que la vida del hombre, cualquiera de nosotros que esté cimentado cerca de corrientes de agua, va a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer. Ahí te mando los tacos. Sí, gracias, Dios Okay. bendiga. Bendición. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Hermano Roberto, Dime. inclusive cuando uno va a solicitar un empleo, a veces le dicen, necesito el árbol de su vida, o sea, de los trabajos que uno ha tenido. Por supuesto. Los Necesita títulos. tu historia, Ajá. tu background, le dice. ¿Entiendes? O sea, lo que tú has hecho. Entonces, dice que el árbol en la Biblia ejemplifica la vida del hombre que crece desde el tallo, se desarrolla su follaje y que se contempla, dice, en su fruto, pero también que su existencia tiene límites. O sea que el árbol, hermanos, tiene un tiempo específico de vida, porque el árbol también, hermanos, llega un día que hay que cortarlo, aunque hay árboles que duran mucho. Fíjense que yo vivía en Clifton, yo no sé quién. No, ustedes ninguno de ustedes conoció donde yo vivía antes de venir para Union City, ¿verdad?
allá el Señor me había permitido tener una casita Conozco Clifton. en Clifton. Ujú. Entonces, antes de yo venir para acá, yo vivía allá, pero fíjense que en la casa donde yo vivía, había un árbol. Pero ese árbol, según lo que me dijo el vecino que era un judío, ese árbol tenía más de 100 años. El árbol era altísimo. Y ese árbol, hermanos, a mí me daba miedo porque un día, si ese árbol cae sobre la casa, la parte en dos. Y a veces cuando había mucho viento, me daba miedo porque ese árbol, hermanos, cómo rugía. Porque el viento lo estremecía. Entonces, cuando el viento estremece un árbol, el árbol hace un ruido, como que hablar. Entonces, hay árboles, hermanos, que son viejos, aguantadores. Si usted va y se profundiza en la selva, se va a dar cuenta que hay árboles los cuales uno no puede abrazar, porque son demasiado hermosos en tamaño, inmensos, y quizás tengan muchísimos años de vida. Pero lo que quiero graficar aquí es de que hay árboles, hermanos, que mientras un árbol más hermoso es, más rápido lo cortan, porque su madera es útil y porque tiene mucha madera que aprovechar. Entonces esos árboles son cortados, talados y utilizados. Pero resulta, hermanos, de que la raíz que tiene, son cortados al tallo para que la raíz vuelva a procrear el mismo árbol. Porque el árbol tiene la característica que vuelve a crecer. Quizás no crece desde el mismo tronco, pero viene desde la raíz y se va abriendo camino nuevamente y crece y florece. En el libro de Ezequiel, quisiera que viéramos esa cita bíblica 31:3, nos habla referente al árbol. ¿Quién lo quiere leer? 31:3. Amén. Diego. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, Oigan, el cedro en el Líbano. de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Sigue leyendo, dos veces más para adelante. Las aguas lo hicieron crecer, Oigan, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo envidiaban sus corrientes. ajá. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, Se hizo más grande que todos los demás. y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Déjalo ahí. Fíjese, este es el mismo escenario de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en realidad, hermanos, tenía todos los elementos para ser grande. Tenía todos los elementos para ser, podríamos decir, el más poderoso del mundo. Y en ese tiempo él lo era. Nabucodonosor, hermanos, no había ningún ejército que se le sometiera. O sea, ningún ejército que pudiera aguantar su conquista. Donde Nabucodonosor iba con su ejército a conquistar, él conquistaba, porque ningún ejército era semejante al de Babilonia. No había, hermanos, nadie
que pudiera decir yo soy más poderoso que tú. En ese tiempo Nabucodonosor en realidad era grande. Entonces la Biblia grafica a Nabucodonosor como un árbol que estaba junto a corrientes, junto a ríos, quiere decir que diariamente estaba siendo alimentado. Y fíjese, ¿quién era el que estaba alimentando? ¿Quién era el que estaba alimentando a Nabucodonosor? ¿Quién era el que estaba permitiéndole el poder? ¿Quién era el que estaba permitiéndole tener ese señorío sobre todas las naciones? Era el mismo Dios. Y por eso es de que sus ramas habían crecido. Por eso es de que su copa dice que era tan grande que no había semejante. Entonces, cuando Nabucodonosor se encuentra en un momento podríamos decir en su palacio, está en un momento de tranquilidad, de reflexión, él empieza a darse cuenta que no hay nadie más grande que él, que no hay nadie que se le compare. Empieza él a mencionar otros reyes de otras naciones y se da cuenta que ninguno de ellos le llega ni siquiera al tobillo, que todos son demasiado inferiores para la grandeza que él tenía. Y él analiza su vida, analiza su reinado, analiza su poder y se da cuenta que ninguno tiene comparación con él. Y entonces empieza a crecer, podríamos decir, en su ego, a verse grande como ninguno y a decir yo lo puedo todo, lo tengo todo, nadie puede conmigo, y a engreírse y a reírse de los demás. Y entonces viene Dios y le da a Nabucodonosor este sueño. Vamos a Lucas 21-29. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Léelo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Sigue leyendo hasta el 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lee el 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Perfecto. ¿Qué pasa, hermanos, en la vida actual para nosotros? ¿Qué entiendes tú por ese verso que le doy, hermano, aplicándolo a nuestra vida hoy? No, pues no. Vamos, hermano César, ¿tú qué opinas, hermano César, de aplicado a nuestra vida? ¿Qué podríamos decir respecto a lo que leyó el hermano? No me acuerdo. Estaba desenfocado también, vamos, hermano. ¿Qué opinas tú del versículo, aplicándolo ahora? Bueno, en esto se está refiriendo a la historia, ¿verdad? Pero en la misma nos está dando un mensaje a nosotros cómo podemos llegar a ser grandes y en la misma grandeza no tener ese mismo orgullo del cual habla aquí en la historia, sino ser nosotros humildes, sencillos. Siempre, si Dios nos da un ministerio, pero ese ministerio manejarlo bajo la sombra de Dios, con la sabiduría que Dios nos da. Aunque pudiera seguir agregando, pero por ahí más o menos va el camino. Vamos a ver si se llama aventura, porque no, estaba un poco lejos. Vamos a la aventura. O sea, lo que yo puedo captar es que, o sea,
como se dice, todo principio tiene su fin. Sí. Si lo llevamos a la vida de este rey, o sea, él había cruzado y tenía provecho y era admirado por los demás reyes, por las demás naciones. Pero, como dice aquí, ves cuando las hojas ya están, es porque el verano ya viene. Exacto. Ajá. Entonces, ese punto, sí. hay cosas que están, o sea, dando testimonio de qué es lo venidero para nosotros, de qué es lo que se nos está acercando pronto. Por ejemplo, este rey estaba en la altura, sí, pero ya eso se le estaba acabando. Pues bien, muy bien, sí, Y eso, ahí más o menos la por ahí idea. estás encaminado. Les voy a decir por qué. Si leemos el verso 23, fíjese, dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo, fíjese, que descendía del cielo y decía: cortad ¿qué? El árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él, ¿cuántos tiempos? 7. 7 tiempos. Fíjense, lo que quiere decir el verso que leímos anteriormente, yo les estaba preguntando a ustedes, se refiere a las señales que vienen en nuestro tiempo ahora. Dice que cuando la higuera, mirad la higuera, dice, y todos los árboles, cuando ya brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo de que ya está pasando ese tiempo de invierno en donde los árboles están pelones, ¿verdad? Y cuando ya viene la primavera empiezan a salir las flores, y cuando las flores empiezan a salir quiere decir que el verano viene, ¿verdad? Porque así son las estaciones, ¿verdad que sí? Tenemos que ahorita estamos en otoño, después viene el invierno donde se caen todas las hojas, hermano, ni una hoja le queda a los árboles, ¿verdad que sí? Y después de que se quedan pelones los árboles, pasan mucho tiempo pelones, porque como la nieve viene, imagínense que los árboles tuvieran hojas, no aguantarían la nieve, se quiebran, se caerían todos los árboles. Por eso que Dios es sabio, y dice, no, para el invierno que se caen las hojas, y cuando viene la nieve, pues no tienen hojas, y entonces la nieve va para el suelo. Pero cuando viene la primavera empiezan a salir las flores, y eso es lo que la palabra dice, de que cuando las flores están saliendo, quiere decir de que después de la primavera viene ¿qué? El verano. El verano, ya sabemos que el verano viene. Ya cuando vemos que todo está floreado, ya sabemos que viene el verano. ¿Ya están entendiendo? Entonces en sí esa es la resolución. El hombre, Nabucodonosor, fíjese, ya había, podríamos decir, conquistado, completado, ya él estaba realizado, porque todo lo que él había querido hacer ya lo había hecho. Ahora la Biblia nos habla de los 7 tiempos. Fíjese, pero antes de entrar en los 7 tiempos, venía esta situación en la que estamos pasando ahora mismo, en que él estaba en un momento culminante de su vida, como lo decía Buenaventura. Ya él lo había conseguido todo. Entonces era el momento para alabar a Dios, ¿verdad? Como dijo Pablo, Señor, he acabado la carrera, ¿verdad? Porque así como nosotros tenemos que decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Darle gracias al Señor porque hemos llegado a un punto, a un nivel en que todo lo tenemos. Pero en cambio él, en vez de alabar a Dios, él se llenó ¿de qué? De soberbia. Se llenó su corazón de todo lo negativo. Nosotros debemos de saber, hermanos, que todos nosotros tenemos un tiempo. Nosotros nos movemos en base a tiempos, ¿verdad? Y hermanos, nosotros tenemos la bendición de que en nuestra vida
sabemos, porque la Biblia nos da los parámetros de cuánto nosotros vamos a vivir. Dice que los más fuertes llegan a 70 y si mucho, pues los 80. Pero ya yo tengo 49. Ya voy a entrar ahorita a los 50. El año que viene ya tengo 50. Y ya cuando entro a 50, ay, Padre bendito, ya todo viene para abajo. A 50 ya, si no lo puedes encontrar. Sí, hermanos, uno en vez de crecer, uno se viene encorvando así para abajo, ¿no? Y cuando uno viene a ver, está así. Uno vuelve a ser niño. Entonces, así como en la primavera, ¿verdad? Es marcada y sabemos que viene el verano. Ya a los 50 nosotros sabemos que vamos, hermanos, en decadencia. Vamos en bajada. Y que la muerte se acerca. Porque después de los 50, hermanos, hay que darle gloria al Señor porque estamos vivos. Sí. Porque, hermanos, ahora, fíjense, ahora no se sabe cuándo es que uno va a morir porque, hermanos, hay tanta cosa que sale ahora. Le dicen a uno que hay que tomar café porque es bueno que eso es bueno para no sé qué. El otro día sacan otro estudio de que que mejor no hay que tomar café porque eso daña otra cosa. Y entonces, hermanos, ya no saben si tomar o no tomar. Entonces se inventan cada día una nueva situación. Entonces, pero ya la Biblia nos dio las pautas a nosotros de que ya cuando uno llega a cierta edad hay que andar con pie de plomo. Porque la cosa ya no es lo mismo que cuando teníamos 20 años. Entonces, cada quien debe reconocer sus tiempos en Dios. Y saber dónde vamos a poner el pie. Y cómo va a estar nuestra situación, nuestro corazón. No podemos decir, yo ya salí del instituto bíblico. Ya estoy en tercero. Ahora ya no me pueden decir nada porque yo casi lo sé todo. Ya uno no puede engreírse de esa forma. ¿Entienden? No, el conocimiento tiene que darnos sabiduría en el Señor. Entonces, en vez de llenarnos de soberbia, tenemos que hacernos, como dice Jesucristo, que el más grande es el ¿qué? El más pequeño. El más pequeño en el cielo es el más grande. ¿Verdad? Entonces, ninguna persona aquí, hablando de los tiempos de Dios, puede decir, hermanos, que va a ser el primero en el reino de los cielos. O por ejemplo, hablando de los tiempos, entra un hombre ahora mismo a la casa del Señor y entonces se sienta en ese lugar, escucha el mensaje, acepta a Cristo, viene el Señor, se va al cielo y se va primero que nosotros, porque la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Está la parábola del Señor que dice que el amo estaba buscando trabajadores para su viña, para su empresa. Consiguió a este que estaba aquí, lo consiguió a las 7 de la mañana. ¿Te quieres ir a trabajar a mi parcela? Sí, pero vamos, te voy a dar tu paga va a ser de tanto. 8 denarios a las 7 de la mañana. A las 11 de la mañana me conseguía aquel. ¿Quieres ir a trabajar vos? ¿Hay necesidad? Sí. Empezó a las 11. ¿Cuál va a ser tu paga? 8 denarios. Voy con la hermana que me la conseguí a las 5 de la tarde. Ya a las 6 se termina el trabajo. Pero la hermana dijo, sí, yo voy. Trabajó solo 1 hora. ¿Y cuánto va a ganar? 8 denarios. Y el que está aquí me protestando. Pero si yo empecé a las 7, ya que empezó a las 8. ¿Y por qué va a ganar lo mismo? Él es el dueño, Él es el dueño, el que paga, el que tiene la plata. ¿Qué va a hacer uno? Si él es el que está pagando y la hermana aceptó, y este también aceptó. Convino por lo mismo de él. ¿Ya están entendiendo? Entonces, los tiempos del Señor son así, ¿verdad? Pero todos tenemos el mismo tiempo. A todos Dios nos va a dar el mismo tiempo, pero va a ocurrir esta situación de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y no podemos enojarnos por eso porque Él es el dueño.
¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, en base a los tiempos, podríamos decir nosotros de que el tiempo de Nabucodonosor estaba ahí mismo, por empezar un nuevo ciclo. Como él se había engreído tanto y se creía, él no glorificó a Dios. Porque vamos a ver ahora, vamos a leer la otra parte, fíjese, porque aquí está el asunto. El asunto está que él le contó el sueño a Daniel y Daniel le dio la interpretación, pero Daniel también le dio el consejo. Porque dice la palabra del Señor de que cuando Daniel escuchó el sueño, mudó su semblante. ¿Por qué? Porque la interpretación del sueño, hermanos, era un asunto demasiado negativo para el rey. Entonces dice que Daniel mudó su semblante y enmudeció. No podía empezar la interpretación porque él mismo estaba dándose cuenta que la sentencia era bien dura. El que se exalta, Dios le humilla. Vamos al verso 19. ¿Quién quiere leerlo para yo descansar mi vista? Alguien con voz poderosa. Vamos, mano Guillermo. Verso 19. Daniel 4:19. Ok, dice así. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Oigan, casi cuánto tiempo estuvo atónito. Aquí no dice. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas sepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, a la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paraseando en el palacio real. O sea que después de un año que le dieron la profecía, se cumplió. Sigue leyendo. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En el misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y sus cuerpos se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y mi majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza que fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sí, hasta ahí. Fíjense, hermanos, no hay cosa para un ser vivo más dura que perder la razón. Cuando uno pierde la razón, hermanos, y uno se convierte como en un vegetal, como en un parásito. Uno se convierte como en un animal. Quizás es un poco triste decirlo, pero cuando mi padre murió, murió sin razón. No reconocía a sus hijos. Es triste llegar uno y que el doctor le pregunte al paciente: ¿y usted sabe quién es él? Y que no haya razón. Y decir: no, yo no lo conozco. No acordarse de su historia, no acordarse de su pasado, no saber ni siquiera quién es el ser. Perder todo tipo de razonamiento. No saber que hay que ir al baño, no controlar sus necesidades principales. O sea, la mente, perderla en su totalidad. Eso es algo muy frustrante para una persona, y para alguien que ama a alguien que uno lo conoce, que sabe que un día tuvo una razón, que fue inteligente, que tuvo un carácter, que tuvo una dignidad, que tuvo, podríamos decir, una responsabilidad, que fue alguien grande. Y perder la razón, llegar a ese punto, porque uno se convierte en un animal. El animal se hace donde sea. Sí, orina donde sea. No le importa nada. Él solo atiende a sus instintos. Y sabe que tiene que hacer y ahí lo hace.
no importa nada. Hasta ese punto es perder la razón. O sea, no controlar ni sus necesidades esenciales. A este punto llegó Nabucodonosor. Que fíjese que él estuvo con las vacas, con los toros. Allá se fue a vivir porque no había quien lo controlara, no había cómo ponerle pañal ni nada. En ese tiempo no había nada de eso. Orinaba donde sea y se hacía donde sea. Una persona que no pensaba en cepillarse los dientes, nada de eso. Ni que había que cortarse el pelo, ni que había que bañarse. O sea, una persona después de ser el rey, después de tener tanta inteligencia y tanto poder, ser humillado hasta el punto de un animal, comiendo hierba. Los dominicanos usan una frase bien baja y que dicen así, come hierba, porque lo dicen como una forma despectiva. Pero le están diciendo que no tiene ningún entendimiento. Animal. No hay ningún razonamiento. Entonces, la soberbia de este hombre le llevó hasta ese punto. Cuando un hermano no reconoce a Dios en su corazón, por supuesto que Dios ya no nos lleva a ese punto porque es misericordioso. Y el trato que tuvo con Nabucodonosor fue un trato especial porque fíjese que fue Dios el que elevó a Nabucodonosor hasta lo sumo, hasta lo más grande. Y lo que pasó con Nabucodonosor es de que ya que él era grande, no reconoció a Dios, no le alabó, no le glorificó. Por eso yo le digo a ustedes que los tiempos del hombre son unos, hermanos, y debemos de reconocerlos. Y cuando nosotros ya estamos, no entrados en edad, sino que nos hemos movido en diferentes tiempos, pero ahora estamos en un tiempo nosotros especial. Un tiempo en que debemos, hermanos, de poner a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Y nunca nosotros menospreciar la sabiduría de Dios, decir yo no necesito a Dios. Porque mucha gente lo dice así, yo no necesito de Dios, lo tengo todo. No necesito nada de nadie. El ateo así piensa. Entonces, el que está en esa posición, hermanos, va a vivir fracasado y va a sucumbir. Dios lo va a hacer comer estiércol, como lo hizo con Nabucodonosor. Hay una porción bíblica en Job 33:14. Si alguien lo quiere leer, y lo encuentra primero que yo. Job 33:14. Amén. Délo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, Al que lo ve. pero el hombre no entiende. Dios siempre se está manifestando al hombre. De una u otra forma Dios te dice las cosas, para que no caigamos en ese problema de la ignorancia. ¿Quién quiere leer Lucas 18:14? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Perfecto. Otra cita bíblica, Santiago 4:10. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Humillados delante del Señor. Y Él os exaltará. En este tiempo nosotros tenemos, hermanos, que reconocer la gloria de Dios en nosotros. Ninguna cosa que nosotros tengamos la tenemos porque somos bonitos, o porque somos grandes, o porque somos sabios, o porque somos muy inteligentes, o porque tenemos algo especial. No. Nosotros tenemos lo que tenemos por misericordia de Dios. Y debemos de reconocer que el único grande en este lugar es Dios. Y que ninguna cosa que nosotros tenemos ahora mismo no la tenemos por nosotros mismos, sino que la tenemos porque Él ha sido grande y nos lo ha dado. Amén. Fíjese, el árbol que se cortó. Fíjese, el árbol, cuando habla de las raíces del árbol, se dan cuenta ustedes de que mencionó el hierro y el bronce juntos.
El hierro y el bronce, hermanos, esto simboliza la firmeza y la dureza. El hierro. Porque el hierro es firme y es duro. Y el bronce significa el juicio y la justificación. Eso sería bueno que lo leyeran. Es en la página 31. Porque eso lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué significa el hierro? El hierro simboliza la firmeza y dureza. Y el bronce significa juicio o justificación. Esto quiere decir, hermanos, hablando proféticamente, cuando habla del árbol cortado y habla del hierro y del bronce, esto quiere decir, hermanos, que cuando el Señor venga, fíjese, todas las naciones que son soberbias, dígame. Sí, la hermana Odalis. ¿Hermano? Odalis. ¿Odalis? Betancur. No. Betancur. ¿Por qué no pasa? Pase. Gracias. No, ella no la vio. Ella no tía, creo. Cuando se está hablando, hermanos, de cortar el árbol y de su simiente, que es hierro mezclado con bronce, quiere decir, hermanos, que cuando venga el tiempo del Señor, cuando sean los tiempos del Señor en que Él actúe sobre las naciones, van a haber, hermanos, naciones gentiles que no van a ser destruidas, que van a ser dejadas. Van a ser dejadas, y estas van a ser colaboradoras de la tierra de Israel. O sea que se van a unir con Israel en el milenio. Quiere decir de que en la guerra del Armagedón, estas naciones, hermanos, se van a unir con Israel y no van a ser parte de todas las que van a ser destruidas por el reino poderoso de Jesucristo cuando Él venga como el león de la tribu de Judá. Pásala. ¿Ya están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Entendieron esa parte? Dice, esto quiere decir que no todas las naciones gentiles serán destruidas por los juicios que descenderán sobre ellas en el tiempo del fin. La destrucción de muchas naciones será causada por su propia apostasía. Pues dice Isaías 26:9, se lo voy a leer yo, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Porque, hermanos, mucha gente por su misma apostasía, negando a Dios, porque la apostasía es negar a Dios, hacer como hizo Nabucodonosor, no reconocer a Dios. La misma apostasía, su misma apostasía, hermanos, los va a condenar. El juicio a ellos va a venir por su negligencia y su rebeldía, por ser engreídos de no creer que es Dios el grande. ¿Ya están entendiendo, hermanos? Entonces de eso habla cuando el árbol se cortó. Vamos ahora al reino de Jesucristo. Cuando Cristo establezca su reino, hermanos, en el milenio, Él es el que va a gobernar. Ninguna nación va a ser tan poderosa como para gobernar cuando esté Jesucristo. Él va a ser el que va a gobernar absolutamente. Vamos a Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara de ¿qué? Con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a Isaías 2 y 4. Vamos a ir rápido, porque nos quedan 5 minutos. Isaías 2, versos 2 y 4. Oí cielo y escucho tu tierra. Ajá, lee. No, y acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todos los que, todas las naciones, todos los gentiles, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Esto es hablando del milenio y hablando de nuestro Señor Jesucristo reinando sobre las naciones. Vamos a Miqueas 4.1, rápido. Solo para que entendamos esa porción. Eso era lo que leyó usted, Miqueas 4.1. ¿Sí, no? Sí. No. Vamos ahora a Miqueas. Sí, debe ser igual. Es casi parecido. Sí. Miqueas 4.1. Del 1 al 5. Y acontecerá que en los postreros de los tiempos, que el monte de la casa del Señor será construido por cabecera de montes. Fíjese, muy parecido. Sí. Por cabecera de montes y más alto que todos los collados, y correrán a él los pueblos. Es que es como lo mismo. Y vendrán muchos gentiles y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Lo mismo, lo que extiende un poco más hasta el verso 5. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes naciones hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más que se ensayarán para la guerra, dice. Y cada uno se sentará debajo de la vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente. ¿Por qué? Porque la boca del Señor de los ejércitos habló. El 5. Aunque todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente. Hablando del milenio. Todos esos versículos apúntenlo porque son del milenio. Vamos, otra última porción. Zacarías capítulo 2 verso 11. Zacarías capítulo 2 verso 11. Y se unirán muchos gentiles. Otra vez hablando de los gentiles. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos ahora? Tiempo de los gentiles. Recuerden, los que están reinando son los gentiles. Y se unirán muchos gentiles al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Vamos a... Hay una última cita aquí, pero no sé si es Zacarías. No creo que sea Zacarías, no. Creo que sí, 8, 22, 23. No. ¿Tú crees que sea Zacarías? Zacarías 2:11 y 8:22. 8:22 a 23, vamos a leerlo. Sí, exacto, es la misma. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a orar a la faz del Señor. Así dijo el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles tomarán del manto del varón judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Estas son las naciones que no fueron tocadas y que van a permanecer con el pueblo de Israel. ¿Se están dando cuenta? Sí. Entonces estamos hablando proféticamente en el milenio. Lo que estamos viendo del árbol, y que el árbol fue taladrado, que fue cortado, estamos viendo, hermanos, de que unas naciones fueron destruidas, pero otras no van a ser destruidas. Vamos ahora, nos queda un minuto. Dice: y continuará existiendo durante el reino milenial de Cristo sobre la tierra, y participará. El rocío, hermanos, es símbolo de la gracia de Dios. Proverbios 19:12, ya nos queda dando tiempo de verlo. Y entonces podemos decir nosotros, ya para finalizar, que la jactancia de Nabucodonosor, dice: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Y la vista repentina de juicio sobre él y su reino también ejemplifica cómo, dice, el colmo de la jactancia, los sueños y los ideales del hombre. Cómo uno puede llegar a tal nivel de jactancia, hermanos, que fíjese que él mismo recibió el sueño de parte de Dios, porque él llegó a tal punto que colmó a Dios su paciencia. Entonces dice: un mundo que deja fuera a Dios terminará de repente en confusión y anarquía. Gloria al Señor. Vamos a ser exactos. Terminó ya el tiempo. Gloria al Señor. Vamos ya a la casa. Que este sueño estuvo muy tremendo. No me acuerdo. Estaba desenfocado también. Vamos a ver, hermano.
¿Qué opinas tú del versículo, aplicándolo ahora? Bueno, en esto se está refiriendo a la historia, ¿verdad? Pero en la misma nos está dando un mensaje a nosotros cómo podemos llegar a ser grandes y en la misma grandeza no tener ese mismo orgullo del cual habla aquí en la historia, sino ser nosotros humildes, sencillos. Siempre, si Dios nos da un ministerio, pero ese ministerio manejarlo bajo la sombra de Dios, con la sabiduría que Dios nos da. Aunque pudiera seguir agregando, pero por ahí más o menos va el camino. Vamos a lo que se llama una aventura, porque no, estaba un poco lejos. Vamos a la aventura. O sea, lo que yo puedo captar es que, o sea, como se dice, todo principio tiene su fin. Sí. Si lo llevamos a la vida de este rey, o sea, él había cruzado y había, o sea, tenía provecho y era admirado por los demás reyes, por las demás naciones. Pero, como dice aquí, ves cuando las hojas ya están, es porque el verano ya viene. Exacto. Ajá. Entonces, ese punto, sí. hay cosas que están, o sea, dando testimonio de qué es lo venidero para nosotros, de qué es lo que se nos está acercando pronto. Por ejemplo, este rey estaba en la altura, sí, pero ya eso se le estaba acabando. Pues bien, muy bien, sí. Eso, ahí más o menos la por ahí idea. estás encaminado, les voy a decir por qué. Si leemos el verso 23, fíjese, dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo, fíjese, que descendía del cielo y decía: cortad, ¿qué? El árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él, ¿cuántos tiempos? 7 tiempos. Fíjense, lo que quiere decir el verso que leímos anteriormente, yo les estaba preguntando a ustedes, se refiere a las señales que vienen en nuestro tiempo ahora. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres
y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bien, esta en sí es el sueño de Nabucodonosor. Entonces, este es dividido en 4 partes. Primero, la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? Lo que Nabucodonosor vio. La segunda, el árbol, que era colosal en su sueño. La tercera, el significado del árbol. Y la cuarta, la humillación de Nabucodonosor. En 4 se divide esta historia. Podríamos decir, Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Déjalo ahí. Fíjese, este es el mismo escenario de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en realidad, hermanos, tenía todos los elementos para ser grande. Tenía todos los elementos para ser, podríamos decir, el más poderoso del mundo. Y en ese tiempo él lo era. Nabucodonosor, hermanos, no había ningún ejército que se le sometiera. O sea, ningún ejército que pudiera aguantar su conquista. Donde Nabucodonosor iba con su ejército a conquistar, él conquistaba. Porque ningún ejército era semejante al de Babilonia. No había, hermanos, nadie que pudiera decir yo soy más poderoso que tú. En ese tiempo Nabucodonosor en realidad era grande. Entonces la Biblia grafica a Nabucodonosor como un árbol que estaba junto a corrientes, junto a ríos, quiere decir que diariamente estaba siendo alimentado. Y fíjese, ¿quién era el que estaba alimentando? ¿Quién era el que estaba alimentando a Nabucodonosor? ¿Quién era el que estaba permitiéndole el poder? ¿Quién era el que estaba permitiéndole tener ese señorío sobre todas las naciones? Era el mismo Dios. Y por eso es de que sus ramas habían crecido. Por eso es de que su copa dice que era tan grande que no había semejante. Entonces, cuando Nabucodonosor se encuentra en un momento podríamos decir en su palacio, está en un momento de tranquilidad, de reflexión, él empieza a darse cuenta que no hay nadie más grande que él, que no hay nadie que se le compare. Empieza él a mencionar otros reyes de otras naciones y se da cuenta que ninguno de ellos le llega ni siquiera al tobillo, que todos son demasiado inferiores para la grandeza que él tenía. Y él analiza su vida, analiza su reinado, analiza su poder y se da cuenta que ninguno tiene comparación con él. Y entonces empieza a crecer, podríamos decir, Dios siempre se está manifestando al hombre. De una u otra forma Dios te dice las cosas, para que no caigamos en ese problema de la ignorancia. ¿Quién quiere leer Lucas 18:14? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Perfecto. Otra cita bíblica, Santiago 4:10. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. En este tiempo nosotros tenemos, hermanos, que reconocer la gloria de Dios en nosotros. Ninguna cosa que nosotros tengamos la tenemos porque somos bonitos, o porque somos grandes, o porque somos sabios, o porque somos muy inteligentes, o porque tenemos algo especial. No.
nosotros tenemos lo que tenemos por misericordia de Dios. Y debemos de reconocer que el único grande en este lugar es Dios. Y que ninguna cosa que nosotros tenemos ahora mismo no la tenemos por nosotros mismos, sino que la tenemos porque Él ha sido grande y nos lo ha dado. Amén. Fíjese, el árbol que se cortó. Fíjese, el árbol, cuando habla de las raíces del árbol, se dan cuenta ustedes de que mencionó el hierro y el bronce juntos. El hierro y el bronce, hermanos, esto simboliza la firmeza y la dureza. El hierro, porque el hierro es firme y es duro. Y el bronce significa el juicio y la justificación. Eso sería bueno que lo leyeran, es en la página 31. Eso lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué significa el hierro? El hierro simboliza la firmeza y dureza. Y el bronce significa juicio o justificación. Esto quiere decir, hermanos, hablando proféticamente, cuando habla del árbol cortado y habla del hierro y del bronce, esto quiere decir, hermanos, que cuando el Señor venga, fíjese, todas las naciones que son soberbias, dígame. Sí, la hermana Odalis. ¿Hermano? Odalis. ¿Odalis? Betancur. No. Betancur. ¿Por qué no pasa? Pase. Gracias. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice de que este árbol que está plantado a la orilla de un río, dice que este nunca va a dejar de producir, nunca va a dejar de estar verde, siempre va a estar verde, siempre va a estar hermoso, siempre va a estar floreciente. Está hablando de la vida de un hombre justo. En otras palabras, que la vida del hombre, cualquiera de nosotros que esté cimentado cerca de corrientes de agua, va a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca va a caer. Ahí te manden los tacos. Sí, gracias, Dios te bendiga. Bendición. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Cuidado. Lo bendiga, hermano. Hermano Roberto, Dime. inclusive cuando uno va a solicitar un empleo, a veces le dicen, necesito el árbol de su vida, o sea, de los trabajos que uno ha tenido. Por supuesto. Los Necesita títulos. tu historia, Ajá. tu background, le dicen. ¿Entiendes? O sea, lo que tú has hecho. Entonces, dice que el árbol en la Biblia ejemplifica la vida del hombre que crece desde el tallo, se desarrolla su follaje y que se contempla, dice, en su fruto, pero también que su existencia tiene límites. O sea que el árbol, hermanos, tiene un tiempo específico de vida, porque el árbol también, hermanos, llega un día que hay que cortarlo, aunque hay árboles que duran mucho. Fíjense que yo vivía en Clifton, yo no sé quién. No, ustedes ninguno de ustedes conoció donde yo vivía antes de venir para Union City, ¿verdad? Allá el Señor me había permitido tener una casita en Clifton. Entonces, antes de yo venir para acá, yo vivía allá, pero fíjense que en la casa donde yo vivía, había un árbol. Pero ese árbol, según lo que me dijo el vecino que era un judío, ese árbol tenía más de 100 años. El árbol era altísimo. Y ese árbol, hermanos, a mí me daba miedo porque un día, si ese árbol cae sobre la casa, la parte en dos. Y a veces cuando había mucho viento, me daba miedo porque ese árbol, hermanos, cómo rugía. Porque el viento lo estremecía. Entonces, cuando el viento estremece un árbol, el árbol hace un ruido. Como que hablar. Entonces, hay árboles, hermanos, que son viejos, aguantadores. Si usted va, te voy a dar tu paga va a ser de tanto. 8 denarios.
a las 7 de la mañana. A las 11 de la mañana me conseguía aquel. Que decía, ¿trabajamos? ¿Hay necesidad? Sí. Empezó a las 11. ¿Cuál va a ser tu paga? 8 denarios. Voy con la hermana que me la conseguí a las 5 de la tarde. Ya a las 6 se termina el trabajo. Pero la hermana dijo, sí, yo voy. Trabajó solo 1 hora. ¿Y cuánto va a ganar? 8 denarios. Y el que está aquí me protestando. Pero si yo empecé a las 7, ya que empezó a las 8. ¿Y por qué va a ganar lo mismo? Él es el dueño, el Él es el dueño, el que paga, el que tiene la plata. ¿Qué va a hacer uno? Si él es el que está pagando y la hermana aceptó, y este también aceptó. Convino por lo mismo de él. ¿Ya están entendiendo? Entonces, los tiempos del Señor son así, ¿verdad? Pero todos tenemos el mismo tiempo. A todos Dios nos va a dar el mismo tiempo, pero va a ocurrir esta situación de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y no podemos enojarnos por eso, porque Él es el dueño. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, en base a los tiempos, podríamos decir nosotros de que el tiempo de Nabucodonosor estaba ahí mismo, por empezar un nuevo ciclo. Como él se había engreído tanto y se creía, él no glorificó a Dios. Porque vamos a ver ahora, vamos a leer la otra parte, fíjese, porque aquí está el asunto. El asunto está que él le contó el sueño a Daniel y Daniel le dio la interpretación, pero Daniel también le dio el consejo. Porque dice la palabra del Señor de que cuando Daniel escuchó el sueño, mudó su semblante. ¿Por qué? Porque la interpretación del sueño, hermanos, era un asunto demasiado negativo para el rey. Entonces dice que Daniel mudó su semblante y enmudeció. No podía empezar la interpretación porque él mismo estaba dándose cuenta que la sentencia era bien dura. El que se exalta, Dios le humilla. Vamos al verso 19. ¿Quién quiere leerlo para yo descansar mi vista? Alguien con voz poderosa. Vamos, mano Guillermo. Verso 19. Daniel 4:19. Ok, dice así. Entonces, soberbia. Sí, hasta ahí no está ahí. Fíjense, hermanos. No hay cosa para un ser vivo más dura que perder la razón. Cuando uno pierde la razón, hermanos, y uno se convierte como en un vegetal, como en un parásito. Uno se convierte como en un animal. Quizás es un poco triste decirlo, pero cuando mi padre murió, murió sin razón. No reconocía a sus hijos. Es triste llegar uno y que el doctor le pregunte al paciente, ¿usted sabe quién es él? Y que no haya razón. Y decir, no, yo no lo conozco. No acordarse de su historia, no acordarse de su pasado, no saber ni siquiera quién es el ser. Perder todo tipo de razonamiento. No saber que hay que ir al baño, no controlar sus necesidades principales. O sea, la mente, perderla en su totalidad. Eso es algo muy frustrante para una persona, y para alguien que ama a alguien que uno lo conoce, que sabe que un día tuvo una razón, que fue inteligente, que tuvo un carácter, que tuvo una dignidad, que tuvo, podríamos decir, una responsabilidad, que fue alguien grande. Y perder la razón, llegar a ese punto, porque uno se convierte en un animal. El animal se hace donde sea. Sí, orina donde sea. No le importa nada.
Él solo atiende a sus instintos. Y sabe que tiene que hacer y ahí lo hace. No importa nada. Hasta ese punto es perder la razón. O sea, no controlar ni sus necesidades esenciales. A este punto llegó Nabucodonosor. Que fíjense que él estuvo con las vacas, con los toros. Allá se fue a vivir porque no había quien lo controlara, no había cómo ponerle pañal ni nada. En ese tiempo no había nada de eso. Orinaba donde sea y se hacía donde sea. Una persona que no pensaba en cepillarse los dientes, nada de eso. Ni que había que cortarse el pelo, ni que había que bañarse. O sea, una persona después de ser el rey, después de tener tanta inteligencia y tanto poder, ser humillado hasta el los magos, los adivinos, los sabios. Y dice también, es como que se usara, dice, un estilo literario narrativo de gran significado cuando él personifica. Dice, por ejemplo, del verso 1 al 3, la descripción de las circunstancias del palacio. Después tenemos el contenido del sueño, la interpretación después que le da Daniel al sueño, y por último, la experiencia humillante de Nabucodonosor. Fíjese, para empezar el relato, podríamos decir de que este sueño, hermanos, era un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor con un propósito, ¿verdad? El propósito era hablarle directamente al rey Nabucodonosor, un mensaje directo para ese hombre. Por supuesto que ese mensaje iba a trascender la historia, iba a trascender los tiempos y iba a llegar hasta el día de nosotros hoy. Ahora yo les voy a enseñar cómo es que ese sueño impactaba directamente en la vida de Nabucodonosor, pero nos alcanzaba a nosotros también. Fíjense, para empezar, el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor estaba basado en un árbol. Entonces, el árbol significa muchas cosas, inclusive para el día de nosotros ahora. Dice el verso 20 y 21, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres. O sea, el árbol era Nabucodonosor. Si nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor, hermanos, en otros versos bíblicos, el árbol significa el hombre, la vida del hombre. Hay un pasaje también en el libro de los Salmos que nos grafica a nosotros, en el capítulo 1 de los Salmos, dice la palabra del Señor graficando al hombre como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. El asunto está que él le contó el sueño a Daniel y Daniel le dio la interpretación, pero Daniel también le dio el consejo. Porque dice la palabra del Señor de que cuando Daniel escuchó el sueño, mudó su semblante. ¿Por qué? Porque la interpretación del sueño, hermanos, era un asunto demasiado negativo para el rey. Entonces dice que Daniel mudó su semblante y enmudeció. No podía empezar la interpretación porque él mismo estaba dándose cuenta que la sentencia era bien dura. El que se exalta, Dios le humilla. Vamos al verso 19. ¿Quién quiere leerlo para yo descansar mi vista? Alguien con voz poderosa. Vamos, mano Guillermo. Verso 19.
4:19. 4:19. Ok, dice así. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Oigan, casi cuánto tiempo estuvo atónito. Aquí no dice. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas sepa de sus raíces. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bien, esta en sí es el sueño de Nabucodonosor. Entonces, este es dividido en 4 partes. Primero, la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? Lo que Nabucodonosor vio. La segunda, el árbol, que era colosal en su sueño. La tercera, el significado de las pautas a nosotros de que ya cuando uno llega a cierta edad hay que andar con pie de plomo.
porque la cosa ya no es lo mismo que cuando teníamos 20 años. Entonces, cada quien debe reconocer sus tiempos en Dios. Sí. Y saber saber dónde vamos a poner el pie. Y cómo va a estar nuestra situación, nuestro corazón. No podemos decir, yo ya salí del instituto bíblico. Ya estoy en tercero. Ahora ya no me pueden decir nada porque yo casi lo sé todo. Ya no pueden creerse de esa forma. ¿Entienden? No, el conocimiento tiene que darnos sabiduría en el Señor. Entonces, en vez de llenarnos de soberbia, tenemos que hacernos, como dice Jesucristo, que el más grande es el ¿qué? El más pequeño. El más pequeño en el cielo es el más grande. ¿Verdad? Entonces, ninguna persona aquí, hablando de los tiempos de Dios, puede decir, hermanos, que va a ser el primero en el reino de los cielos. O por ejemplo, hablando de los tiempos, entra un hombre ahora mismo a la casa del Señor y entonces se sienta en ese lugar, escucha el mensaje, acepta a Cristo, viene el Señor, se va al cielo y se va primero que nosotros, porque la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Está la parábola del Señor que dice que el amo estaba buscando trabajadores para su viña, para su empresa. Consiguió a este que estaba aquí, lo consiguió a las 7 de la mañana. ¿Te quieres ir a trabajar a mi parcela? Sí, pero vamos, te voy a dar tu paga va a ser de tanto. 8 denarios a las 7 de la mañana. A las 11 de la mañana me conseguía aquel. ¿Qué decía? ¿Trabajamos? ¿Hay necesidad? Sí. Empezó a las 11. ¿Cuándo va a ser tu paga? 8 denarios. Voy con la hermana que me la conseguí a las 5 de la tarde. Ya a las 6 se termina el trabajo. Pero la hermana dijo, sí, yo voy. Trabajó solo 1 hora. ¿Y cuánto va a ganar? 8 denarios. Y el que está aquí me protestando. Pero si yo empecé a las 7, ya que empezó a las 8. ¿Y por qué va a ganar lo mismo? Él es el dueño, Él es el dueño, el que paga, el que tiene la plata. ¿Qué va a hacer uno? Si él es el que está pagando y la hermana aceptó. Que los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En el misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y sus cuerpos se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y mi majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza que fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Sí, hasta ahí. Fíjense, hermanos, no hay cosa
para un ser vivo más dura que perder la razón. Cuando uno pierde la razón, hermanos, y uno se convierte como en un vegetal, como en un parásito. Uno se convierte como en un animal. Quizás es un poco triste decirlo, pero cuando mi padre murió, murió sin razón. No reconocía a sus hijos. Es triste llegar uno y que el doctor le pregunte al paciente, ¿y usted sabe quién es él? Y que no haya razón. Y decir, no, yo no lo conozco. No acordarse de... Se inventa cada día una nueva situación. Entonces, pero ya la Biblia nos dio las pautas a nosotros de que ya cuando uno llega a cierta edad, hay que andar con pie de plomo. Porque la cosa ya no es lo mismo que cuando teníamos 20 años. Entonces, cada quien debe reconocer sus tiempos en Dios. Sí. Y saber dónde vamos a poner el pie. Y cómo va a estar nuestra situación, nuestro corazón. No podemos decir, yo ya salí del instituto bíblico. Ya estoy en tercero. Ahora ya no me pueden decir nada porque yo casi lo sé todo. Ya uno no puede engreírse de esa forma. ¿Entienden? No, el conocimiento tiene que darnos sabiduría en el Señor. Entonces, en vez de llenarnos de soberbia, tenemos que hacernos, como dice Jesucristo, que el más grande es el ¿qué? El más pequeño. El más pequeño en el cielo es el más grande. ¿Verdad? Entonces, ninguna persona aquí, hablando de los tiempos de Dios, puede decir, hermanos, que va a ser el primero en el reino de los cielos. O por ejemplo, hablando de los tiempos, entra un hombre ahora mismo a la casa del Señor y entonces se sienta en ese lugar, escucha el mensaje, acepta a Cristo, viene el Señor, se va al cielo y se va primero que nosotros, porque la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Está la parábola del Señor que dice que el amo estaba buscando trabajadores para su viña, para su empresa. Consiguió a este que estaba aquí, lo consiguió a las 7 de la mañana. ¿Te quieres ir a trabajar a mi parcela? Sí, pero vamos, te voy a dar tu paga va a ser de tanto. 8 denarios a las 7 de la mañana. A las 11 de la mañana me conseguía aquel. ¿Quieres ir a trabajar vos? Ahí hay necesidad, sí. Empezó a las 11. ¿Cuál va a ser tu paga? 8 denarios. Voy con la hermana que me la conseguí a las 5 de la tarde. Ya a las 6 se termina el trabajo. Pero la hermana dijo, sí, yo voy. Trabajó solo 1 hora. ¿Y cuánto va a ganar? 8 denarios. Y el que está aquí me protestando. Pero si yo empecé a las 7, ya que empezó a las 8. ¿Y por qué va a ganar lo mismo?